Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar la enseñanza que se llama pruebas de obediencia. Quisiera que oráramos para ponernos en las manos del Señor. Amado Dios, qué bendición abrir tu palabra con libertad. Danos a todos entendimiento, guíanos a toda verdad, muéstranos el camino correcto. Al respecto de esta enseñanza, pruebas de obediencia, te ruego que seamos capaces de rendir nuestro corazón delante de ti. Cuando tú nos haces alguna petición, estemos más que dispuestos a obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Pruebas de obediencia es la enseñanza de hoy y quiero comenzar en Génesis 22 del 1 al 18. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 de sus siervos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Dios será provisto. Y llamó el ángel de Dios a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu linaje serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En este pasaje encontramos una de las mayores pruebas de fe de Dios hacia el hombre. Y al mismo tiempo, por otra parte, vemos una obediencia extraordinaria por parte del patriarca Abraham. Dios probó a este hombre no para hacerlo caer, sino para conocer su capacidad de obediencia y, obvio, para perfeccionar su carácter. Todas las peticiones de Dios hacia el ser humano tienen que ver con nuestra perfección, perfeccionar nuestro carácter. En el verso 3 miramos cómo Abraham comienza uno de los actos de obediencia más grandes registrados en la historia. Viajó 80 kilómetros hasta el monte Moriah, cerca de Jerusalén, para ofrecer a Isaac su hijo en sacrificio a Dios. Pero, ¿por qué Dios le pide cosa semejante a Abraham? ¿Por qué le pide que haga un sacrificio humano? Quiero que vayamos por partes. Las naciones paganas en aquel entonces practicaban los sacrificios humanos, sobre todo de niños. Pero Dios mismo condena esta práctica, lo vamos a mirar en Levítico 20 del 1 al 5. Es un terrible pecado para Dios que la gente sacrifique a seres humanos. Levítico 20 del 1 al 5.
Dice así la palabra del Señor. Habló el Señor a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra aquel varón y lo cortaré de entre de su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario, profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus oídos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra toda su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Quiero hacer un comentario al respecto de esta práctica pagana en aquel entonces. Moloc era una deidad de los amonitas. Encontramos en varios pasajes de la Biblia, como primer libro de Reyes 11, primer libro de Reyes 23, Jeremías 49, cuyo culto tal vez se basaba en sacrificios de hombres, especialmente de niños. Las víctimas se colocaban vivas en los brazos enrojecidos por el fuego de la estatua hueca de bronce y con cabeza de becerro que representaba a Moloc o Moloch o Milcom. La víctima caía en el hoyo ardiente del ídolo al sonido de flautas y tambores. Así que en vista de lo anterior, no es extraño que encontremos aquí en Levítico, y no solo aquí, sino también en Levítico 18 y Levítico 20, que se prohíba terminantemente participar de estos ritos a Moloc. Dios no lo aprobaba, pero entonces surge la pregunta: ¿por qué le pide Dios a Abraham que le sacrifique a su hijo? Dios no quería la muerte física de Isaac, por lo que vemos en el desenlace de este pasaje. Sin embargo, quería que Abraham sacrificara en su corazón a Isaac, para que se convenciera de que se amaba más a Dios que a su hijo o a su hijo prometido tan largamente esperado. Cuando leemos la historia de Abraham, a la edad de 75 años Dios le hace la promesa de que él tendría un hijo y que sería el iniciador de un gran pueblo, pero tarda 25 años en llegar esa promesa. Así que imagínense cuánto quería Abraham a su hijo, tan anheladamente esperado, y de repente Dios le dice: sacrifícame. Dios quiere hablarnos, Dios quiere decirnos algo. Todo lo que tenemos, entre comillas, es prestado. Nada es nuestro, todo le pertenece al Señor. Y Abraham, un ejemplo de fe enorme, vemos que está dispuesto a despojarse, a desprenderse de aquello que estaba en lo profundo de su corazón, entre todas sus posesiones, porque él era un hombre muy rico, como dice la Biblia, tenía incluso muchos siervos, muchas posesiones, pero su mayor riqueza era su hijo tan anheladamente esperado. Y uno de los herederos para iniciar el pueblo de Israel. Así que imagínense cuánto le amaba, pero está dispuesto a sacrificárselo a Dios. Quiero hacer un paréntesis también para comentar lo siguiente. Si miramos a profundidad, también Dios está tratando de descubrir en Abraham su capacidad de renuncia, porque curiosamente eso es lo que Dios mismo hace cuando ofrece a su hijo por nosotros. Él renuncia a su propio hijo para darnos la salvación a todos nosotros. Así que, Abraham, ¿estás dispuesto a sacrificarme a tu hijo? No es otra cosa sino una forma profética de hablarle, de decirle: yo estoy dispuesto a renunciar a mi propio hijo y a sacrificarlo sobre el altar en beneficio de la humanidad. Así que esta prueba tan grande daría lugar al desarrollo de la fe de Abraham. Pero en el momento de aquella prueba, en el momento de atravesar aquella prueba, entonces nos preguntamos: ¿qué pasaría por la mente de Abraham? ¿Qué multitud de sentimientos contrarios entre sí se suscitarían
al respecto de esta orden que Dios le da a Abraham. Nada más de pensarlo nosotros decimos, ¿y será realmente Dios el que me habló? ¿Me estará pidiendo tal cosa? Es algo demasiado fuerte, demasiado grande. ¿Qué pensaría? ¿Por qué él estaba tan convencido de que era Dios? Sabía que a Dios le podían pedir cualquier cosa, y lo maravilloso de este hombre es que él estaba dispuesto a ofrecerle cualquier cosa que Dios le pidiera. Miramos en Abraham que se levanta muy de mañana para ir al lugar que Dios le estaba mostrando. No muestra demora o desagrado de su parte. Hizo todos los preparativos para emprender el viaje. Los materiales, es decir, el cuchillo, los criados que lo acompañaron, porque el viaje desde Beerseba hasta Moria era de 2 a 3 días. Así que qué lealtad la de Abraham. Él guardó el doloroso secreto sepultado en el pecho todo ese tiempo. No se lo reveló ni a sus siervos, no se lo reveló a Isaac, no se lo reveló a su esposa. Él traía ese secreto de una petición de Dios en su corazón. Y le vemos obedecer ciegamente al Señor. A pesar de que en otras ocasiones Dios ya lo había puesto a prueba, lo que ahora le pedía iba más allá de todo razonamiento. Ninguna prueba podía ser más severa que la que Dios le imponía ahora. Pero también vemos que ninguna obediencia podía ser más perfecta que la de Abraham. Claro, excepto la de nuestro Señor Jesucristo. El Padre le pide que se ofrezca por nosotros y Él está dispuesto a ir a la cruz. Quiero llegar con todo esto que estoy compartiendo, que de la misma manera que el fuego refina al mineral para extraer los metales preciosos, Dios nos refina por medio de las pruebas de fe. A menudo obedecer a Dios es una lucha, porque puede significar que Él nos esté pidiendo que le entreguemos algo que verdaderamente amamos. En Abraham no vemos demora. Él estaba listo para obedecer una petición de Dios, cualesquiera que fuera. Estaba listo. Pero en su gran mayoría no somos como Abraham, ya que en ocasiones le damos largas a la obediencia. Nos resistimos ante las peticiones de Dios porque gran parte de sus deseos nos hablan de renunciación, de sacrificio, de lealtad, de esfuerzo, de servicio, de trabajo, de santidad. Solo por poner algunos ejemplos, ¿cómo reaccionamos ante algunas de las peticiones que Dios nos da en su palabra? Cuando nos dice, ofréceme más de tu vida, ofréceme tu obediencia, ofréceme aquello que amas, ponlo sobre el altar. Y entonces nuestra naturaleza, que es rebelde e indómita, ay Señor, ¿cómo voy a sacrificarte lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que me agrada? ¿Cómo voy a sacrificarte lo que es mío? ¿Y cómo reaccionamos ante peticiones como la siguiente? Ofrécete tú mismo para servirme. Es otro nivel de obediencia y nos cuesta mucho llegar allá. Vamos a mirar lo que Jesús le dice a sus discípulos en Lucas 9. Lucas 9 del 59 al 62 dice así. Y le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano sobre el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Primero le dice a un hombre, sígueme, y este hombre ve las cosas que le preocupaban primero, las cosas que
traía en su corazón y que le costaba mucho dejarlas de lado. No le estaba diciendo: Dios, quiero que te olvides de tu padre o de los tuyos, porque jamás nos pide eso el Señor. Pero sí le estaba diciendo: quiero que me pongas a mí en primer lugar. Después otra persona, tal vez animada o queriendo quedar bien con él, le dice: yo te seguiré, Señor. Y cuando vemos que está decidido, a la vez no, porque le dice: pero déjame primero que haga esto o aquello. Ninguno que poniendo la mano sobre el arado es apto para el reino de los cielos y mira hacia atrás. Es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Algo similar vamos a mirar en Lucas 14. Lucas 14, del 25 al 27, dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno quiere venir a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Quiero leer este mismo pasaje en otra versión para que ninguno se vaya con una idea equivocada de que Dios está diciendo que hay que aborrecer a la familia. Y quiero leer esta traducción en Lucas 14, 25 en adelante. Esta es la traducción en lenguaje actual. Dice así: una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto Él se volvió y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre, o a su madre, a su esposa, o a sus hijos, y más que a sus hermanos y hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Qué determinación de nuestro Señor hacia sus discípulos para revelarles y mostrarles que seguirlo a Él tiene que ver con una obediencia profunda, con un sacrificio, con una entrega, que no debemos solamente ser simpatizantes del Evangelio. No está bien estar en medio, siendo neutral, queriendo como que sí, como que no. No, el Señor dice: te entregas, si me quieres seguir, te tienes que entregar de verdad, tienes que renunciar a ti mismo, tienes que renunciar a todo lo que amas, me tienes que poner a mí en primer lugar. De hecho, ese es el principal mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo el corazón, mente, alma y las fuerzas. Ahora, quiero enfocarme en esta otra palabra. ¿Qué significa llevar la cruz? No es otra cosa sino ofrecerse a sí mismo en sacrificio. Morir a uno mismo. Se ha malinterpretado tradicionalmente llevar la cruz. Muchas personas piensan que su enfermedad es su cruz. Muchos piensan que tener un hijo rebelde es su cruz. Un marido golpeador piensan que esa es su cruz. Y se ha tergiversado la interpretación correcta de esto. Llevar la cruz no tiene nada que ver con eso. Llevar la cruz significa morir a uno mismo, porque el instrumento de muerte para nuestro Señor Jesucristo fue la cruz. Ahí entregó su vida y significa eso para nosotros: morir espiritualmente, morir emocionalmente, morir a tu egoísmo, morir, renunciar a ti mismo, entregarte. En la medida que pasa el tiempo, ya como cristianos, Dios nos va exigiendo más. Pero curiosamente se le ofrece menos. Se espera más de Él. Muchos cristianos están esperando mucho más de Dios y se olvidan de lo que Dios está esperando de ellos. Muchos están esperando más gracia, más unción, más sanidad, más bendición económica, más protección, más respuestas a la oración, más éxito, más oportunidades. Pero ¿qué hay de nuestra entrega hacia Él? ¿Sí o no? ¿Nos resistimos a su voluntad? A veces desoímos sus ordenanzas, le damos largas a sus peticiones. Incluso a veces, cuando que medio estamos decididos a ponernos sobre el altar, Él quiere encender el fuego para el holocausto y en vez de ofrecernos en olor fragante, nos quitamos del altar y decimos: no estoy preparado para algo así, es mucho para mí.
Quiero retomar el pasaje de Génesis. Ahora voy a Génesis 22, 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Solo para hacer la prueba, aquí entre nosotros, ¿cómo se escucha si le cambiáramos momentáneamente el nombre? Es decir, poner el nombre de cada uno de nosotros ahí. Aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Luis, y le dijo Luis. Y él respondió, heme aquí. Si tú pones tu nombre, ¿cómo se oye? Pensamos que Dios es del pasado, que Dios nada tiene que ver con nuestro presente, y que eso solo se daba en aquellos tiempos, de que Dios le habla a Abraham para probarlo, para hacerle una petición. Pero no, déjame decirte que Dios nos sigue hablando en este tiempo. Él sigue manifestándose al mundo, pero tienes que estar atento a su voz. En lo profundo de tu corazón hay tanto ruido a nuestro alrededor, tantas cosas que nos distraen, tantos distractores que nos enajenan de la presencia poderosa de nuestro Dios. Pero si en lo profundo de tu corazón lo buscas, yo te aseguro que lo vas a escuchar. Ahora, a lo mejor esa es la razón por la que dicen uno, ¿qué tal y si me habla? Y mejor no quiero llegar a esa profundidad de adoración, porque ¿qué tal y si me pide cosas? Te aseguro que sí. Dios nos ha pedido algo en algún momento de nuestra vida. Él nos pone a prueba, porque está buscando personas que lo amen de ese calibre, de esa medida. Así que aquí en Génesis encontramos que le habla y él está dispuesto a obedecer. Pero además vamos a mirar otra cosa importante. En Génesis 22, del 15 al 18, también encontramos que el Señor le da una promesa maravillosa a Abraham a causa de su obediencia. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. De muchos cristianos es sabido que este pasaje habla de que esa bendición que Dios le está dando a Abraham nos ha alcanzado a nosotros. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, es decir, de tu linaje saldrá el Salvador para toda la raza humana. Así que cuando vemos en Mateo y en Lucas la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo por parte de José, por parte de María, en cuanto a la carne, vemos que se menciona a Abraham, porque viene siendo de su linaje. Y es un cumplimiento de esta promesa lo que viene a hacer Jesucristo para nosotros, viene a redimir a toda la humanidad. Pero esa promesa es entre las otras que le está dando a su persona, porque Él es el iniciador, el patriarca de la nación judía. A través de su descendencia se formaría toda una nación. Quiero hacerle esta pregunta. ¿Sí se han percatado que las peticiones de Dios siempre se relacionan con aquello que amamos? O dicho de otra manera, ¿se han percatado que Él nos va a requerir cosas que están en nuestro corazón? Él va a poner siempre el dedo en la llaga para atraer nuestra atención, pero para ver si estamos dispuestos a ir más allá, a entregarle todo nuestro ser. Vamos a mirar otro ejemplo de esto que estoy diciendo, por favor, en Marcos 10. En Marcos 10, del 17 al 24, dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado de rodillas delante de él le pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios.
los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a los discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de las palabras del Señor, pero él les respondió y volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Les hace la aclaración. Este hombre se consideraba obediente a Dios desde su infancia, desde su niñez. Pero cuando Jesús pone el dedo en la llaga, se aflige y se va triste. Y es que hay algo muy curioso en nosotros los humanos. Cada uno en su propio criterio creemos que estamos bien, que delante de Dios estamos bien. Y ese era el criterio de este hombre. Pero Dios, que conoce los corazones, Él pone el dedo en la llaga, como lo hace Jesús con este hombre. ¿Y qué hace este hombre? Se aflige y se va triste ante las peticiones del Señor. Rehúsa obedecer a algo que Jesús mismo le estaba pidiendo. Esta petición está diferida en tres áreas. Primero, lo que quiere decir es que renuncia a lo tuyo. Hazte discípulo mío y quiero que mueras a ti mismo, que renuncies a ti mismo. Y es lo mismo que hace con nosotros. Seguro que nos ha pedido eso. Renuncia a aquello que quiero que me entregues. Tú sabes a qué me refiero cuando Jesús pone el dedo en la llaga. Tal vez te ha dicho: quiero que dejes aquel mal hábito que te está atrapando, aquella costumbre que te aleja de mí. Quiero que me sirvas, quiero que te dediques a mí, quiero que me ofrezcas tu juventud, quiero que renuncies a algún vicio, quiero que perdones a tu prójimo, quiero que apoyes a otros, quiero que ganes almas para Cristo. ¿Qué es lo que te habrá pedido el Señor? ¿Qué es lo que nos habrá pedido a cada uno de nosotros? ¿Y cuál es nuestra reacción? Este hombre se fue afligido. Dice aquí que se afligió y se fue triste por la petición de nuestro Señor Jesucristo. Claro que esto es algo muy triste, porque eso nos revela cómo somos los humanos. O sea, creemos estar bien delante de Dios, pero cuando nos hace una petición a ese nivel y a ese calibre, nos damos bien cuenta de que entonces no estamos bien. Ojalá que tu respuesta y la mía sean: heme aquí, Señor, como le dijo Abraham a Dios. Heme aquí, soy tu siervo. Estoy dispuesto a darte lo que me pides. Que el Señor te bendiga.